Vamos a comenzar. Esta es la primera transmisión que nosotros estamos haciendo como pareja, aunque no me gusta mucho la palabra pareja. Pololis, no sé, novios. Es algo que podemos ir arreglando con el pasar de los días de los programas. Para la gente que se está recién conectando, les comentamos que esta es una prueba, una especie de piloto, de Barrio Vaticano, que vendría a ser una especie de formato que esperamos poder compartir con ustedes. Como les decía, la idea es ir trabajándolo, obviamente que ustedes nos puedan aportar con su feedback, con sus ideas. La intención es, una vez a la semana, hablar sobre la pauta que ha acontecido en estos últimos días. Yo creo que lo mejor es partir con una especie de catarsis de qué ha significado para nosotros como chilenos, porque estamos transmitiendo desde Chile, para toda la gente que nos está mirando desde el extranjero. ¿Qué ha significado vivir en una especie de pandemia, algo que nadie tenía presupuestado para el año 2020? Creo que todos partimos con mucha emoción, con muchos proyectos, este 2020, y nada de eso se ha cumplido. Y lo que viene no es muy auspicioso, pero la idea también de esta interacción social es que podamos hacer contención social, contención emocional de todo esto. Mi nombre es Joel Silva, creo que varios ya me conocen a través de redes sociales, y en este momento estoy compartiendo pantalla con Elías Jiménez. Hola. Elías, ¿por qué no te presentas un poco? ¿Quién eres tú? ¿Qué monos pintas en el...? No, yo venía pasando por acá. Mi nombre es Elías Jiménez, soy pololo de Joel, y queríamos hacer esta locura de cuarentena quizás, para conectarnos un poco con el mundo y para sintonizar también con lo que está pasando en todo Chile. En estos momentos está más puerta un plebiscito. Vemos que el país está muy raro, y queremos darle, una especie de análisis a lo que pasa en la semana, con las noticias, ver un poco, informar también. La idea es que ustedes pregunten si tienen alguna consulta o opinen también, saber qué es lo que está pasando. Ahí está, David también está opinando. Entonces queremos hacer esto, compartir esto, es como tomarse un copete mientras hablamos de varias cosas, algunas un poco más serias que otras, pero por lo menos conversar, compartir con el resto de la gente. Así que se agradece a las personas que se están uniendo, y la idea también después de esto es pasarlo a un podcast. Un podcast para ver si, por último, sirve para sociabilizar alguna idea, porque de repente estamos todos con muchas ganas de opinar, y creo que es necesario que opinemos todas y todos para construir este Chile que se está formando y que está bien agitado últimamente. De hecho, ya tenemos algunas preguntas. Alguien nos comenta qué opinan de la prueba y el rechazo. Es uno de los temas que vamos a abordar. Como les decía, tenemos una pauta, vamos a ir por orden. Se ve al revés, de hecho. Pero sí, es uno de los temas que obviamente nos compete, queremos ser parte de la discusión, y queríamos comenzar, como les decíamos, con una especie de catarsis de lo que ha significado este 2020 para nosotros. Somos una pareja que se cambió a principios de año, estamos viviendo desde marzo del 2020 en el Barrio Vaticano, que es un sector de Santiago que queda muy cerca de la zona cero, Plaza de la Dignidad, como ya muchos le dicen hoy en día a lo que fue en algún momento Plaza Italia. Y bueno, ha sido bien complejo, porque cuando nosotros decidimos cambiarnos a este sector, jamás pensamos que se venía una pandemia. Ya habíamos vivido lo que era un estallido social en octubre del año 2019, que fue bastante acontecido por lo demás, porque hubo muchas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, así mismo pensamos como pareja que también era una buena idea de hacer una especie de análisis de lo que estaba pasando. O sea,
no solamente quedarnos con los medios tradicionales que nos informan lo que ellos quieren que nosotros sepamos o donde quieren que nosotros tengamos algún tipo de opinión. Hay muchas cosas que están pasando y que se tergiversan, hay mucha mentira, las fake news por lo demás, que tratan de imponer una verdad que no es así, y lo mismo queremos hacer nosotros. O sea, yo desde el ámbito de las comunicaciones soy periodista de formación, Elías es abogado, entonces ambos vamos a tratar de alguna manera de no imponer una verdad, porque obviamente que acá también hay un tema personal que tiene que ir por parte de ustedes, hacer un análisis más interno de lo que está ocurriendo, pero nosotros vamos a tratar de darle algunas herramientas para que, entre comillas, podamos entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, partamos con reflexiones del barrio, ¿sabes? Yo creo que es súper importante contextualizarnos un poco de lo que era Barrio Vaticano hace un par de meses atrás a lo que es hoy en día. Y una de esas cosas es que de pronto un barrio súper residencial, en donde no se veía mucha indigencia, hoy en día es parte del paisaje. Y no lo vemos como algo malo, sino que lo vemos con preocupación, porque esto también de alguna forma responde a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, la cesantía. Pero por eso, ayúdame un poco a hilar esta idea. Bueno, la verdad con Joel lo conversábamos, y también con amigas del barrio y vecinas, porque igual hemos querido hacer un poquito de vida de barrio que se ha perdido harto. Que efectivamente este sector, últimamente hay mucha gente en situación de calle. No sabemos si el desempleo o el hecho de que acá se generó la zona cero y hay mucha gente también que en situación de calle es parte también de la protesta. Y duele harto porque cómo se desarrolla un país o cómo está un país se refleja mucho en cómo trata a la gente más necesitada. Y a estas personas no le está ayudando a nadie. O sea, comentarios, nosotros nos llegó la caja del gobierno, sin pedirla, sin necesitarla. Nosotros lo que hicimos con esa caja, porque ya no confiamos en el sistema, es repartirla con la gente justamente en situación de calle acá, que se ha formado una tradición de que tocar el timbre para pedir algo de comer, y empezamos a repartir eso cuando nos llegó la caja de gobierno, que no sabemos con qué criterio se repartió. Pero le llegó a todo el sector. Claro, le llegó a todo el sector, a todo el barrio, que es un barrio que, bueno, uno nunca sabe las necesidades que hay, pero por lo menos fue comentario en este edificio que no era necesario y llegó igual y nadie la pidió. Y también llamó la atención que mucha gente la retuvo porque no se confía en el sistema, la retuvo para ellos o ellas repartirla a la gente según su criterio, porque había gente más necesitada que estaba requiriendo esa ayuda. Y claro, pues hoy en día aquí hay una plazoleta a una cuadra y ahora está llena de carpas con gente en situación de calle que lo está pasando súper mal, y el barrio se ha tratado de organizar un poco en ayudarlo. Se juntan los alimentos para dejarlo, o los que, como les decía anteriormente, la caja que llegó se repartió allá, pero si no nos ayudamos entre nosotras y nosotros, el barrio ayudando a la gente que está en situación de calle, esas personas no han recibido ningún tipo de ayuda, de ninguna parte. Son completamente outsiders. Entonces, llama la atención y ha crecido mucho en el Parque Balmaceda, también en el Parque Bustamante, lo que era el Café Literario. Exacto, es como el eje Parque Bustamante, Vicuña Maquena, Puente Pionono. Y de ahí hasta Salvador por el parque, que hoy en día es de verdad impresionante la cantidad de personas que están viviendo ahí. Yo de hecho quiero hacer hincapié en cuál es el rol de la iglesia en esta situación. ¿Por qué? Porque, como bien les decía, el barrio se toma un poco el nombre de Barrio Vaticano porque antiguamente había un orfanato cerca, hay muchas instituciones ligadas a la Iglesia Católica en el sector, casas de acogida, de clérigos, de monjitas, y siento que esas
instituciones no han ayudado con la infraestructura que tienen. O sea, hay una iglesia que podría haber sido convertida en un comedor solidario porque lleva cerrada desde octubre del año pasado, que hasta ausente, hubo un invierno bastante crudo, con muy bajas temperaturas, tampoco hubo una interacción. Yo no sé si efectivamente la iglesia habrá ayudado en el sector, pero por lo que yo he visto y que he estado acá 24/7 desde que comenzó la pandemia, creo que faltan berríos y sobran asbunes. Eh, bueno, y siguiendo con la pauta, creo que algo que ha marcado la semana ha sido el perdonazo a los poderosos. Julio Ponce Lerú, según decisión unánime de la Corte Suprema, se embolsó 128 millones de dólares fraudulentamente. La multa era de 62 millones y la Corte Suprema, por 3 votos a 2, se la rebajó a 3 millones, o sea, 125 millones de dólares en ganancia. Mientras tanto, el CCI oficia a la Fiscalía para que se investigue a más de 400.000 personas que habrían falseado antecedentes para obtener un bono de 500.000, que en muchas ocasiones sirvió para pagar deuda y alimentos durante la pandemia. Entonces, siento que acá también hay que hacer un punto de inflexión, o sea, un análisis mucho más allá. ¿Por qué la justicia es tan tenaz con los pobres o con la gente que no tiene acceso a una buena defensa con respecto a poderosos, a gente que tiene mucho dinero, que han ocupado el sistema en la delgada línea entre lo que es legal, pero no es, ¿cómo decirlo de alguna manera, ético? No, pero igual en Ponce Lerú el caso, es que eso es súper importante lo que tú dices en el sentido de que la Corte Suprema en forma unánime dice que hubo una ilegalidad. En forma unánime, es decir, 5 votos, que son los 5 ministros, y bueno, 4 ministros y un abogado integrante en este caso, porque hay otro escándalo. Todos los 5 votan que efectivamente Ponce Lerú cometió un delito, que es un delito en este caso financiero. Y que con eso la defraudación le valió a Soquimich 128 millones de dólares. Pero estando todos de acuerdo en que hubo el delito, 13 estuvieron de acuerdo en rebajarle la multa porque la encontraban excesiva. Y la multa, imagínate, si hubiese pasado la multa, que eran 62 millones, igual hubiese ganado plata, porque fueron 128 millones de dólares. Si hubiese pagado la multa que le había impuesto la Corte de Apelaciones de Santiago, que eran 62, sí, 62 millones de dólares, igual hubiese quedado con 70, no, 68, soy malo para matemáticas. 66. Hubiese quedado con 66 millones de dólares. El asunto la rebajaron a 3 millones. Vuelta. Entonces, ¿por qué? Y efectivamente, claro, si lo comparáis con que a 417.000 personas las van a requerir y que sale el ministro Monkever a decir que era un delito y que hay que perseguirlo, y uno dice, pero ¿por qué se persiguen estas cosas cuando mucha gente falseó sus datos? Uno, porque no le llegaba ninguna otra ayuda, porque no le llegó el IFE 1, ni el IFE 2, ni el IFE Plus, porque no le llegó la caja de alimentos, porque por a veces motivo realiza ese falseamiento de datos que además ni siquiera sabe si es realmente un falseamiento de datos, porque a lo mejor sus ingresos sí decayeron, pero el sistema no lo registra, como le pasó a mi papá, por ejemplo, que sus ingresos decayeron, pero no tenía cómo demostrarlo porque el informe que se da al Servicio de Impuesto Interno no era bueno. O la gente, por ejemplo, en tu caso, que está con licencia, ¿qué pasa en ese caso? Porque la licencia no te paga lo que te pagan siempre en la remuneración constante, porque te descuentan muchas cosas que no son imponibles. Entonces, esa gente más que falsear los datos buscó una ayuda y se les va a perseguir a ellos y a ellas, pero no se les va a perseguir, no se le persiguió a una persona que defraudó a Chile 128 millones de dólares. O sea, no a Chile, por ejemplo, porque no fue el Estado, pero se embolsó 128 millones de dólares haciendo una ilegalidad y la Corte Suprema encuentra que es muy desproporcionada la multa. ¿No? Y con respecto a eso, mucha gente ha salido a romper vestiduras con respecto a que el plebiscito cuesta caro, que quizás no es la mejor opción hacerlo en estos momentos, considerando la situación internacional y el tema de la pandemia como también ha repercutido en Chile, pero si hacemos un análisis muy básico, matemático, con respecto a los 59 millones de dólares que finalmente le terminaron perdonando a este personaje de la élite política y empresarial chilena, se podría haber financiado varios plebiscitos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si es porque falta plata, entonces ¿por qué no cobramos lo que se debe cuando obviamente hay delitos de por medio o hay multas establecidas?
O sea, insisto, y esto viene de alguna manera muy en línea con lo que se ha hecho históricamente con los poderosos o con ciertas empresas donde se les perdonan millones de dólares que podrían ser destinados a obras sociales, pero que prefieren de alguna manera hacerse los lesos para que el sistema siga funcionando, acomodándose obviamente a ciertas personas. Además el concepto, porque primero, ¿por qué ver el consultarle a la ciudadanía cómo dirigir un país? Porque es un gasto, porque se lo ven como un gasto. Siempre es una inversión, siempre invertir en democracia es eso, una inversión, para generar democracia más sólida, pero sin embargo lo ven como un gasto. Entonces el concepto ya es cuestionable, pero si lo ves como un gasto, ahí viene todo tu punto en el sentido de, bueno, si es un gasto, ¿por qué un gasto que te duele cuando en Carabineros se roban 29.000 millones de pesos y esos 29 millones de pesos financian el plebiscito y financian las Fuerzas Armadas también se han robado muchas lucas. Los milicos se han robado millones de pesos, también miles de millones de pesos en viajes. Y ahí siempre es que funcione la institucionalidad. El tema es que cuando la frase es dejemos que el sistema funcione, el tema es que aquí lo dejamos funcionar y tenemos un perdonazo que da vergüenza. Entonces, el tema de las instituciones funcionan para algunos en Chile. Y el hastío llega a un momento, es como echarle más benzina al fuego. De verdad, no. Ya uno dice: este país se está cayendo a pedazos. Y no es por culpa nuestra, ¿cachai? No es por culpa de la gente que está saliendo a protestar, no es por la gente que quiere un cambio, es porque los que están ahí con el sistema de siempre lo están botando a pedazos. Porque justamente esa gente de alguna manera encontró la posibilidad de lucrar de él, de estar cómodos en él y no quieren que de alguna forma el negocio se le estropee. O sea, yo lo leo así, por lo menos. O sea, no, claro, no, si efectivamente es querer el poder, pero es como cuando Piñera emplazaba a Maduro y le decía hasta dónde puede llegar la sed de poder de una persona, la ambición para poder estar en el poder a costa de lo que pasa en el pueblo. Acá es lo mismo, o sea, la ambición de poder de ellos es tan grande que no quieren que cambie nada, quieren que siga todo igual, nos quieren convencer que si sigue todo igual lo podemos reformar, hacer un arreglo por aquí y por allá para que todos estén bien. Y si lo conectamos con lo que hablábamos recién de la situación del barrio, hay gente que está viviendo en la calle, que hace un año no vivía en la calle, y a ellos no les importa nada. Hablan de que es un costo hacer el plebiscito, que es un costo mantener una asamblea constituyente o una convención constituyente, pero esa plata no es que estén destinándola para algo más. O sea, esa gente que está en situación de calle no recibe ayuda. Entonces, el gasto, nos dicen que es gasto que se podría destinar a ayudas sociales, pero cuando necesitamos la ayuda social con la pandemia, no le llegó a casi nadie. Y por eso mucha gente, tenemos 417.000 personas que falsearon sus datos para obtener 500 miserables lucas para vivir un mes, con suerte, porque 500 lucas no hacen mucho. Y nos dicen, no, que se podía hacer en políticas sociales, pero si las políticas sociales no existen en Chile, no tenemos un aparato social. O se implementan mal. Bueno, es un tema que obviamente vamos a profundizar en otro episodio. Vamos a seguir adelante con la pauta porque creemos que otro punto importante vendría a ser el perder el asombro. Como sociedad lo perdimos. La naturalización de las cifras de muertos en pandemia. Si tratamos de hacer un minuto de silencio por cada persona muerta por COVID en Chile, estaríamos callados durante 13 días. O sea, en serio. Es heavy la cantidad de personas que han muerto probables y no probables con respecto al tema del COVID. Y siento que de un momento a esta parte en Chile pasamos a naturalizar tanto el tema que ya no nos complica siquiera. O sea, nadie nota que semanalmente tenemos más muertes que con el terremoto y tsunami del 2010. Se muere un curso de colegio entre 30 a 40 personas diarias por lo bajo. Cifras de muertos en pandemia confirmadas por PCR son 13.177 personas probables y probables son 17.728. O sea, si lo ponemos desde otra perspectiva, cifras de detenidos desaparecidos en dictadura fueron alrededor de 3.000 personas. Y en lo que va del gobierno de Piñera, o sea, 2 años, 7 meses, llevamos más de 17.728. Igual respecto de las cifras, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que encuentro que estaba bien en ese momento la crítica al hecho de cuando murieron 300 personas por el tsunami del terremoto del 2010. Se criticó mucho el gobierno de Bachelet por esas 300 muertes. Se le hablaba de que era responsable de esas 300 muertes por no haber tenido implementado un sistema
de emergencia adecuado para Chile. Y que uno podía, y ¿sabes qué? Yo le podría decir, sí, tienen toda la razón, pero ahora cuando se critica que el gobierno de Chile no estaba implementado para esta, o no estaba preparado para esto, que ha provocado más de 17.000 personas muertas, no escucho los mismos gritos de parte de esa gente que vociferaba en contra del gobierno de Bachelet. Y esto no se trata tampoco de ponerse de un lado a otro, de empatar, ¿cachai? Las dos cosas son graves. Entonces, si son las dos graves, ¿por qué hacen una persecución en un momento hacia ciertas personas y otra persecución no la hacemos en este momento? O sea, el Congreso se perdió la gran oportunidad de haber destituido a Piñera en noviembre del año pasado o en diciembre del año pasado, y eso ha costado vida hoy en día, porque a lo mejor con otra persona a cargo del país estamos más preparados, porque nosotros teníamos una ventaja de 3 meses para ver el tema de la pandemia, o 2 meses creo, con lo que estaba pasando en Europa, lo estábamos observando desde acá, y uno dice, nadie se preocupó de, oye, ¿cómo lo están haciendo en Europa con el tema de las cuentas? ¿Cómo lo están haciendo en Europa con el tema de los salarios para las personas que no pueden ir a trabajar? ¿Cómo lo están haciendo en Europa para el tema de las personas que tienen que ir a clases, los niños y niñas que quieren ir a clases? ¿Cómo se está implementando las clases virtuales en Europa? Porque allá lo estaban haciendo 2 meses antes. Y nosotros nos quedamos acá y nos decían que estábamos mejor preparados que Italia. Y eso es súper fuerte para decir hoy en día que tenemos más de 17.000 personas que hoy en día no están en Chile. Es que las políticas se han orientado desde un lado económico, o sea, sí, nos preparamos en ventiladores, en de alguna manera implementar la capacidad hospitalaria, que de alguna forma se aumentaran las camas críticas, pero no se tomaron en cuenta otros factores que son súper importantes, como que hoy en día sabemos que el COVID está muy asociado, o el cómo uno afronta la enfermedad según tu estrato socioeconómico. O sea, no es lo mismo una persona que no ha sido bien alimentada, que tiene problemas relacionados con la obesidad, con la diabetes, la hipertensión, que son factores que te agravan o de alguna forma entras dentro del índice de que eventualmente te podría afectar más. Con respecto a gente que pueda hacer ejercicio, que tiene una buena alimentación, que no vio mermar sus posibilidades de estudiar, trabajar, a pesar de todo esto, porque, insisto, a todos nos ha pegado de manera distinta y obviamente que influye mucho el cómo también uno afronta esto. O sea, más que desde un punto de vista económico, creo yo, porque claro, yo creo que se ve desde el punto de vista de lo que se está discutiendo hoy en día, que se quería una especie de inmunidad de rebaño, porque en el fondo era como, a nadie le va a faltar el ventilador. Esa fue la promesa de siempre, de Zúñiga, de todo. A nadie le va a faltar un ventilador mecánico. Pero nadie se preocupaba de que, oye, queremos que la gente no necesite el ventilador mecánico, que no se contagie, que no adquiera el virus. Y eso no le importó a nadie, porque en el fondo era como, no importa, vamos a ir contagiando a la gente y las que estén más graves vamos a tener ventilador. Porque Mañalich dijo, porque es el tema también que yo encuentro que en Chile hay memoria de corto plazo. O sea, nadie se acuerda que Mañalich dijo, memoria Doris. En un momento dijo, nosotros estamos preparados para tener 400.000 y lo vamos a afrontar bien. 400.000 personas, o vamos con 430.000 personas que adquirieron el virus en Chile. Y de esas 430.000 que supuestamente estaban preparadas, generó un colapso total de los sistemas de emergencia. Porque era que nos contagiáramos todas y todos, y si alguno se agravaba, iba a tener ventilador. Pero nunca hubo una política de que no te contagies. No quisieron, empezaron con las cuarentenas dinámicas, no quisieron darle facilidad a los trabajadores y trabajadoras para que se ausentaran de sus casas. Acuérdate al principio, porque eso es súper grave, al principio la DT dijo que esto se podía entender como fuerza mayor para despedir a los trabajadores sin indemnización alguna. Además, entonces, o sea, eso es lo otro. Paralelamente, el gobierno, más allá de no haber implementado políticas para poder afrontar la pandemia, ha hecho todo lo posible para que las empresas puedan abusar de las personas. O sea, ¿quién ha pagado la pandemia finalmente? La pandemia la ha pagado la gente. Tú, yo, nosotros. No la ha pagado el poderoso, no la ha pagado el político. Sin ir más lejos, una de las primeras medidas que anunció Piñera le puso valor al examen. Autorizó a que a través de la inspección de trabajo, ¿cómo es eso? Explícame tú. No, fue la Dirección del Trabajo, o sea, más que autorizarlo, la Dirección del Trabajo señaló que esto se podía, antes, en el tema de la epidemia, dijo que se podía considerar fuerza mayor. Y la fuerza mayor es una causal de término del contrato de trabajo que no da derecho a indemnización.
Es como cuando, solo para que se entienda, porque no es tan así, pero para que se entienda, yo tengo un negocio, se me quemó el negocio por un incendio o fuerza mayor, tuve que despedir evidentemente al vendedor o vendedora que tenía en el negocio, a la persona que le hacía el aseo al negocio, y lo tengo que despedir y no les doy indemnización porque es fuerza mayor. Y eso, decirlo ex ante cuando estaba recién empezando a quedar la embarrada, le dio una inseguridad a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, muy grande. Entonces, claro, las políticas van destinadas allá. Usted vaya a trabajar, no, las cuarentenas, cuando la Carla Rogliar decía, la cuarentena es como un bisturí, que si se ocupa bien puede salvar vidas, pero si se ocupa mal puede ser un arma. Decía lo mismo con la cuarentena. Si no se ocupa bien, y era para aplazarlo, porque sigan trabajando, sigan produciendo. Y como dices tú, al final la crisis la están pagando los trabajadores y trabajadoras de este país, que se están comiendo el 10% de su posible jubilación, que hoy en día tuvieron Ya que... no tienen fondo del seguro de cesantía. Sí, Otra de las primeras medidas del gobierno también fue la ley de protección, la mal llamada ley de protección del empleo, porque no protegió a ningún profesional, a ningún trabajador. O sea, le dijeron a la gente, váyase para su casa, el empleo está suspendido durante un par de meses, se paga con el seguro de desempleo y cuando vuelva a trabajar la relación va a continuar igual, pero mucha gente se ha encontrado que se tomó esos meses, se consumió su ahorro del seguro de desempleo, volvió a trabajar y lo despidieron. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y ya no tiene seguro de desempleo porque se lo gastó. Además, entonces, insisto, la crisis la ha pagado la gente y eso es algo que la gente no ha, de alguna manera, sopesado. El que nada hace, nada teme, ha dicho el presidente Piñera desde su primer mandato en distintas ocasiones. Cuando se trata de él y de su gobierno no aplica la misma lógica, estamos claros, porque no quieren transparentar la información con respecto a la pandemia, la opacidad de las cifras, que oculta el gobierno. Ese es otro tema súper importante, porque al principio nos daban, habían como dos formas de contar la cantidad de muertos con respecto al COVID-19. Que en algún momento hasta Contraloría se metió entre medio y fue como, oye, por favor, transparentémosla. Entonces, ¿qué es lo que se está ocultando con esos correos que, oye, suelten los correos? A mi parecer hay un tema de negocio detrás porque ahí debe estar el meollo de las residencias sanitarias, a quién se le pagó, cuánto se le pagó, tenemos espacio riesgo por otra parte, compra directa de insumos. No es lo mismo comprar mascarillas a 200 pesos y comprarla a 1000 pesos. Entonces, también, ¿quién salió ganando con todo esto? A río revuelto ganancia de pescadores, decía mi abuelita. Ojo ahí, ojo ahí. No, bueno, ya se está viendo ya, pues, la Contraloría ya observó un contrato con el espacio riesgo porque se estaba pagando 2 veces el mismo servicio. Bueno, todo el mundo lo ha dicho, nunca se supo para qué se ocupó espacio riesgo. O sea, ¿conocen ustedes o conocemos nosotros a alguien que haya estado en espacio riesgo? Por favor, pónganos en los comentarios si alguien conoce a alguien que haya estado en espacio riesgo en los últimos días que no haya sido para un evento de música. Y que además no podía estar por COVID porque no tienen red de oxígeno, porque eso se implementa en los hospitales y una construcción previa a tener la red de oxígeno. Entonces no era para tener gente con COVID. Entonces no se sabe para qué se ocupó. Lo mismo que habéis visto tú la otra vez, hace un tiempo atrás, respecto a la residencia sanitaria, que había mucho operador político que tenía una... Aparotel, 2 departamentos, claro, por ahí, o que tenía algún conocido que tenía casas, cabañas en algún lugar cercano a la playa, lago, y que se empezaron a ocupar de residencia sanitaria. Lo que no está mal, pero ¿dónde quedaron los concursos, estos tratos directos que son entre gallos y medianoche? ¿Cuántas lucas se pagaron efectivamente? De hecho, yo... O sea, más que el trato directo, porque eso se puede hacer en una situación de emergencia, porque con el COVID rampante no iba a tener tiempo como para hacer un concurso con contrastes de propuestas, pero si al ser trato directo, pues ya se ha detectado que el trato directo benefició a algunos familiares de funcionarios de gobierno de alto rango. Entonces, ese es el problema. Yo quiero cerrar parte de esta sección con los dichos de Carlos Fajardo. La justicia en Chile es como una tela de araña, poderosa para atrapar al insecto pequeño, o sea, al pobre, pero débil para atrapar al animal más grande, al rico. Yo creo que son cosas con las que deberíamos comenzar a reflexionar. Cuando se amenaza a la fiscal Chong, por ejemplo, que fue algo que ocurrió dentro de estos días, la amenaza no es solo a ella, es una señal para todos los fiscales de lo que les pasará si se profundiza en ciertos casos. Las amenazas de querella a la testigo del MinSal no es solo a ella también, es hacia los demás testigos que aún no han declarado. O sea, también acá estamos hablando de que a nivel político Piñera
creo que fue ayer cuando llamó o tuvo esta reunión con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, en donde básicamente pidió que no lo investigaran. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un país o un gobierno que no tiene nada que temer, que lo investiguen y que haga esto todo bien, no debería estar haciendo estas presiones que son desde el ámbito político, pero que también tienen una bajada hacia lo social. Rosas dijo en noviembre del año pasado, o sea, ni siquiera se cumple un año, tras el estallido social y se filtró el audio y reconocieron que el audio era real, que él no iba a perseguir a nadie, no iba a dar de baja a nadie, aunque lo obligara. O sea, primero eso es irse en contra de todo el concepto de jerarquía que debe tener Carabineros, porque debe estar a las órdenes del Ejecutivo. O sea, que es casi sublevación, por decirlo de alguna forma, y lo cumplió al pie de la letra. O sea, se fue Blumel y todavía no tenemos, recién ahí tuvimos los nombres de la persona que le disparó a Gustavo Gatica. Ahí recién se empezó a mover un poco más la investigación respecto de Fabiola Campillay, y hoy en día no es que tengan la creencia, que tengan la seguridad, porque su general director les dijo que él no iba a dar de baja a nadie. Entonces yo puedo arrojar del río y puedo hacer un intento de homicidio en contra de un manifestante y voy a quedar impune, y al final terminan dando de baja porque estaba grabando con una cámara personal. O sea, es una ridiculez. O sea, entonces no creo, la única observación que haría yo ahí es que no pienso que ellos tengan una creencia solamente, ellos tienen una confirmación en los hechos, que han pasado miles de cosas y no han recibido sanción alguna. De todas maneras, de hecho, siguiendo en la misma línea, los medios serviles al poder, que es otro tema que nos debería preocupar bastante. La manipulación de la pauta noticiosa por parte de los medios. ¿Cómo se están dando a conocer las noticias? La Tercera, por ejemplo, el otro día tituló una alta convocatoria marca el retorno a clases presenciales en 4 colegios del sector Oriente de Santiago. Más de 150 estudiantes vuelven a las aulas. O sea, acá hay algo que nos debería parecer raro. 150 estudiantes dividido por 4 colegios, con una alta matrícula, son alrededor de 37,5 personas por establecimiento. Creer que ese número constituye una alta convocatoria es tratar de engañar a la gente. Es tratar de hacernos creer de que todo está normal, de que la gente está volviendo, cuando no es así. Todos tenemos miedo, de nadie se quiere morir. Caso Puente Pionono, por ejemplo. Otro titular, ministro del Interior llama a tener tranquilidad y responsabilidad frente a la investigación, ya que hay versiones contradictorias con la Fiscalía. La corrección del titular debería ser caso intento de homicidio de parte de Carabineros a joven en Puente Pionono. El lavado de imagen de la prensa tradicional. Es transversal porque no solamente es algo que podamos ver en la Tercera solamente, se ve en muchos otros casos. Entonces, también tener ojo con eso. Pero ahí me parece un poco respecto del tema de los colegios, tampoco nos hace la reflexión de que Las Condes, primero sí, es verdad, no es un alto número, 150 estudiantes divididos en 4 colegios es poquito, pero además esos poquitos pueden volver en colegios como Las Condes o Vitacura, que los papás los van a dejar al colegio, que no utilizan transporte público. Pero además que son colegios que tienen la capacidad de adaptar su sala. O sea, tu mamá es profesora y ella te dijo, ella trabaja en un colegio público y dijo, yo no puedo tener a más de 10 estudiantes por sala si cumplo los requisitos que me pide hoy en día el Ministerio de Educación. Con una matrícula por curso de entre 35 a 45 estudiantes. Entonces, pero colegios Las Condes de Vitacura sí pueden tener eso, porque tienen el espacio, porque pueden implementar los cubículos quizás. Entonces también nos hace una reflexión respecto de eso. Entonces la prensa también ahí, la prensa tradicional, pues de alguna forma, claro, juega un rol que es bastante acrítico. Y respecto ya un poco, estamos hablando también respecto de, no solo de los titulares, sino que también respecto del el caso del ministro Pérez, cuando dice que hay que tener tranquilidad porque se tiene que investigar. Yo vengo del mundo del derecho y efectivamente yo creo en el sistema en que hay que investigarlo por lo menos. Eso está bien, ¿cachai? Pero el tema es que cuando tu vara es solamente un tema judicial, es el problema, porque ya no tenía un tema ético, ¿cachai? Yo lo ponía en comparación con este diputado, creo que todos vieron la noticia durante la semana, este diputado que fue sorprendido haciendo un acto sexual en la Cámara de Argentina.
Lo cuestionable chupando la tetita. Sí. Hay que decirlo muy coloquialmente porque eso estaba haciendo. Claro. Si uno dice, oye, el loco era su pareja, ¿cachai? Tuvo un acto sexual con su pareja. El desatino es que lo hizo estando en cámara, ante Zoom, porque estaban haciendo una sesión de la Cámara del Congreso de ella de Argentina. Y el loco renunció al día siguiente, ¿cachai? Lo renuncia. En cambio, acá en Chile es como casi como el chiste de Coco Legrand, se hacen los hueones nomás. O sea, acá en Chile hay gente que ha redactado leyes para beneficiar a la empresa privada y sigue como parlamentario. O gente que pide respalditos de olla y hoy en día encontramos muy normal de que a la fiscal Chong la amenazaron. Es como, oye, pero si ella se está metiendo en temas políticos, se tiene que atener a las consecuencias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero que eso respecto de cuando tu estándar es, ¿por qué ponía el caso del tema del congresista argentino? Porque el loco no cometió ningún delito porque estaba haciendo algo con su pareja, ¿cachai? Ni siquiera un amante, nada. Pero que podía hacer una crítica ética y el loco renuncia, ¿cachai? Eso es responsabilizarse por tus actos. Aquí no, aquí siempre es, mientras no haya sentencia. Piñera en campaña, por el tema de Moreira, dijo, yo pongo la mano al fuego, o no, cuando salga la sentencia hablamos. Yo sé que hay muchos me van a pedir disculpas. Y no conocimos una sentencia porque Moreira llegó a un acuerdo, pagó 30 millones por la ilusión de impuestos que hizo por la emisión de boletas falsas. Eso no quiere decir que no haya sido culpable. Porque de hecho para llegar a un acuerdo tú tienes que aceptar los hechos de la carpeta investigativa en penal. Entonces la carpeta investigativa decía, usted emitió boletas ideológicamente falsas. Eso es un hecho. Y lo reconoce para llegar a un acuerdo y paga 30 millones de pesos. Pero como no fue sentenciado, él anda por la vida porque nos metieron en la cabeza, los políticos y políticas nos metieron en la cabeza que el estándar es mientras no haya sentencia judicial. Y pero eso, cuando se los investiga, es como, oye, pero... No, y cuando se le investiga son dos, porque hoy día salió hasta Meo, que también es de izquierda, criticando a la fiscal Chong porque tiene sesgo, porque fue una de las que lo investigó por el caso del avión, que se lo pasó Petrobras, por el escándalo de Argentina. Entonces, claro, ellos tienen sesgo ideológico, tienen sesgo político cuando lo investigan a ellos. Pero además, insisto, esto es creo yo lo relevante que va a ser el punto ahí. Lo relevante es, además, que estas personas nos dijeron, el estándar es, si no hay sentencia exculpatoria o condenatoria, yo no me pronuncio por mientras. Y que viene a derribar todo el estándar que tenemos hoy en día como ciudadanía. O sea, hoy en día incluso estamos pidiendo, por ejemplo, que personas que tengan temas de violencia intrafamiliar no sean candidatos o candidatas a ciertos cargos. ¿Entiendes? No estoy pidiendo una sentencia, estoy pidiendo hoy una denuncia. Probidad. Es probidad simplemente tener un nivel de ética. ¿Cachai? Porque un piso mínimo para poder ser representante porque ellos ponen la ciudadanía. Aquí el piso mínimo de ellos es muy alto, porque ellos ponen como piso mínimo, si no hay sentencia no importa. Pero para llegar a sentencia, porque además el sistema penal, y en eso yo estoy de acuerdo, porque yo vengo, insisto, cuando estudia leyes le dicen, oye, el sistema penal necesita un estándar alto probatorio, probar las cosas que pasaron sí o sí, porque bueno, le voy a quitar la libertad a alguien. Ya eso yo lo entiendo. Pero si una persona quiere dedicarse al tema público, y está acusado como Moreira, que además lo reconoció los hechos para poder llegar a un acuerdo, esa persona debería salir, ¿cachai? Entonces, por eso, efectivamente, cuando nos preguntaban al principio qué opinamos de la prueba del rechazo, nosotros aprobamos para ver si la próxima constitución, una persona que sea acusada o que esté en investigación tenga que cesar en su cargo por último, sin goce de sueldo, no sé, algo. ¿Cachai? No sé, yo lo único que voy a decir de Marco Enrique Minami que celebro su constancia. Porque el buen, desde que tengo uso de razón, está postulando a la presidencia y nunca salió. Y ojalá que yo en algún momento pueda lograr mantener una dieta con la constancia de nuevo. Es como... Sí, pero ojalá que no sigan no saliendo, en mi opinión, porque creo que son de los típicos, el tipo de política que le hace mal a la izquierda. Cuando uno se declara de izquierda, lamentablemente la gente tiene a esta gente que son líderes o que salen mal en los medios, y uno es de izquierda, pero uno no tiene por qué estar de acuerdo con Meo, uno no tiene por qué estar de acuerdo con Navarro, uno no tiene por qué estar de acuerdo con, no sé, gente de RD, gente del PS, ¿cachai? Entonces, ser de izquierda va más allá de los partidos políticos. Entonces, y lamentablemente, como esas personas son las que tienen visibilidad, dejan la vara muy baja. Y cuando uno se dice de izquierda, tiene que achacarse o como que hacerse responsable de todas las embarras que hacen ellos.
No, de todas maneras. Siguiendo adelante, siento que hay algunas cosas que debemos repasar preparándonos o aprontándonos para el plebiscito del 25 de octubre. Nunca está de más recordarle que no deben usar mascarillas o ropa con símbolos alusivos a promocionar el apruebo, ya que podrían ser detenidos por propaganda electoral. Recuérdenlo, amigos. Sí, pero yo quería poner un punto también, porque no, hay gente que ha dicho, lo he visto en las redes sociales, que como no voy a ir con la bandera del apruebo, ¿cachai? Ya no sé, como con esta banderita en el cuello, ¿ya? Ya, esto evidentemente no, y eso como todos lo entienden, pero también es cuestiones intermedias, porque la gente del rechazo va a tener apoderados y apoderadas en las mesas. Si te ven llegando, no sé, incluso una pelea del MBL, por ejemplo, ellos van a ser capaces de construir un relato que digan, no, porque esa gente es de izquierda, esa gente está por el apruebo, y eso es un símbolo de propaganda. ¿Cachai? Entonces, quizás no necesariamente solo las cosas que digan apruebo directamente, también hay que tener ojo con eso. Y tener ojo, ¿por qué? Porque ese día ojalá podamos todas y todos votar lo más libremente posible, porque va a haber gente que va a querer que no votes. ¿Entiendes? Entonces, Tengan paciencia también. sí, no solamente las cosas de la prueba directamente, sino que también tratar de no ir con cosas que sean como alusivas a cosas que otra persona, como un apoderado o apoderada del rechazo, le pueda decir al presidente o presidenta de mesa: esa persona está haciendo propaganda porque viene una chapita de la bandera gay, porque todo el mundo sabe que los gays están por el apruebo. No sé, pueden inventar algo así, porque no todo, tal facho cola. ¿En serio? Oye, otro punto importante es que tiene que llevar lápiz. O sea, las mesas van a tener lapiceras para que ustedes puedan ejercer su voto, pero si no que quieren evitar contacto y manipulación, lleven su lápiz PIC, no es más allá que esto, azul, por favor. Y cómprenlo ahora también, porque seguramente van a subir porque mayor demanda, menor la oferta. Así que de ahora, y también traten de ver gente de la tercera edad, que tratar de ver si tienen, por ejemplo, este espacio se llama Barrio Vaticano, pero el tema de barrio es súper importante. El vecino o vecina, preguntarse: oiga, ¿usted tiene un lápiz? Decirle a la gente, gente de tercera edad que está súper acostumbrada, que está haciendo los primeros votos con lápiz pasta, lápiz Bic. La mayoría de la gente siempre ha votado con lápiz mina. Entonces a lo mejor le va a entrar desconfianza a la gente de tercera edad. Si ese día les dicen: ay, tienes un lápiz Bic. Entonces decirle antes, ¿cachai? Decirle, y preguntarle si tienen el lápiz. Y si no, hay una campaña de hecho de comprar lápices para repartirlo a las personas de tercera edad. Otro punto importante es el alcohol gel para desinfectarse y una botella de agua para el calor, porque no se sabe cuánto nos vamos a demorar. Tengan en cuenta de que hay mucha expectativa con respecto a este plebiscito en particular. Hay mucha gente que nunca ha votado y que por primera vez va a ejercer su voto. Entonces, quizás nos podamos demorar más que en otras ocasiones, sobre todo los viejos como yo, que han votado en varios procesos electorales, que entrar y salir. Quizás ahora va a haber un poco más de fila, no voy a decir cola porque cola hay. Exacto. Pero tengan un poco de paciencia y, insisto, traten de acarrear a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, siempre con medidas de seguridad, por supuesto, porque tenemos que marcar la diferencia. Creo que en parte hay que hacer un mea culpa. Si hemos llegado a este extremo ha sido porque descuidamos algo tan importante como la civilidad. Y es hora de que nos hagamos cargo de eso, de que abramos espacios de conversación, de inclusión, en donde se toquen ciertos temas que a mucha gente no le gustan, pero hay que comenzar a derribar muros. Sí, además también que se va a hacer más lento también por las medidas de seguridad. Entonces las filas van a ser seguramente con distanciamiento social, entonces se va a demorar un poco más. Así que ese día llevar agua y a ayudar a la gente de tercera edad que quiere ir a votar, asistirla, porque efectivamente van a ser o filas más largas, aunque van a tener un horario especial esas personas. Para la próxima vez podríamos ver el tema del horario especial, porque ellos van a votar, creo que en la tarde van a tener una franja especial, un horario para que puedan ir a votar. Oye, y ya como para comenzar a cerrar, no podemos despedirnos sin antes tener un pequeño segmento internacional. Ayer estuvimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Qué te pareció el debate de los vicepresidentes de Kamala Harris y de John Biden? No, Pence. Sí, lo siento, se me traspapela la gente. O sea, primero que eso, antes, o sea,
no es ser pretencioso tratar de hacer como un análisis internacional, porque igual es relevante, nos guste o no nos guste, el poderío político y especie como de movedor de péndulo que hace Estados Unidos. Cuando llega Trump, al poco tiempo, o para Trump llega Jair Bolsonaro a Brasil, Piñera salió también muy cerca de eso, porque genera un movimiento de péndulo que va más hacia la derecha. Entonces es relevante lo que pasa en Estados Unidos en ese sentido y uno tiene que tener ojo no solamente por cultura general o porque es un poco más vanidoso y creer que estar pendiente de lo que pasa en los Estados Juntos del Norte es casi medio snob. Y dicho eso, porque creo que es importante estar informado de eso, el debate ayer, bueno, fue más mesurado por lo menos. No fue el escándalo, yo te lo dije, pero que te lo dije, Es que eso de no fue Trump con debate, el Biden. primer debate de Trump y Biden no fue debate. Ya, ahora igual hay que decirlo, porque mucha gente horrorizada, pero acuérdense del debate por las primarias de Piñera, Felipe Cas y Osandón. O sea, eso también fue muy parecido en ese sentido, era mucha cuestión muy cochina, mucho de barro, así como de... O sea, Trump le sacó en la cara incluso hasta que dijo era cocainómano a Biden. Pero creo que Biden se la sacó bien desde el punto de vista de dijo, oye, todos tenemos algún pariente que ha pasado por eso y tenemos que apoyarnos. Yo creo que fue un nuevo debate, pero este fue más ordenadito el taller de los vicepresidentes, que es relevante porque Pence es como el Chadwick de Trump. ¿Está ahí? Así como Qué miedo. Como Piñera, ¿en qué sentido? Porque uno, o sea, bien destituido y acusado constitucionalmente que está Chadwick, es del terror, pero era como el ideario del gobierno, era como la lengua de plata detrás del poder, pues el que le hablaba al oído a Piñera y podía controlarlo un poco a Piñera, porque Piñera es muy torpe políticamente. Siempre lo ha sido, el que lo controlaba y era como que iba detrás, era Chadwick para apoyarlo. Y ayer se notó mucho en el debate de los vicepresidentes porque Pence les daba un poco más de peso, como que tú decías, ya, este loco como que amarra un poco a Trump y le da un poquito más de peso o consistencia política. Y se notó, porque hubo más debate. Aunque mucha gente, en Estados Unidos por lo menos, dicen que el debate, aunque nunca hay ganadores ni perdedores en el debate, por lo menos la sensación era que había ganado Pence porque era más controlado, y también hay una crítica respecto a que Kamala Harris en el fondo lo que se está criticando era por el hecho de ser mujer, porque ella era más expresiva. A mí me encantó, de hecho, siento que hizo un muy buen punto cuando dijo, cuando yo leí que Trump había pagado $790 en impuestos, dije, bueno, 790.000, pero no, eran $790 y eso fue como, oh, y es cierto, aunque debo reconocer que la gran protagonista del debate fue la mosca. La mosca que se quedó ahí y no se movió mientras el otro... candidata. Sí, de todas maneras. Pero yo creo que la mosca, a pesar de haber sorteado una serie de obstáculos para haber llegado a esa cabeza blanca, se posó sobre la mierda. Y no podía salir. Yo no sé si era un pinche o una mosca, porque no sé cuánto gel tenía esa hombre en la cabeza, porque esa mosca no se le movió ni un pelo. Chicos, de verdad les agradecemos que hayan compartido con... Y chiques, sí, seamos inclusivos, chiques. Les agradecemos haber compartido con nosotros esta instancia informativa, digámoslo, hacer una vez a la semana. Pretendemos mantener esa periodicidad. La idea también es tener invitados de vez en cuando, gente que nos pueda insumar desde su experiencia, desde su expertise, y así podamos ir haciendo una especie de comunidad en este barrio vaticano. De hecho, para el próximo capítulo nos gustaría como ahondar un poco en las mentiras del rechazo, que si era la Coca-Cola, sacaban las piscolas, chiquillos, que el joven lanzado por el canal Río Mapocho tenía antecedentes penales, que después de 2 años veremos los cambios hasta que el derecho de propiedad no será protegido en una eventual nueva constitución. Vamos a ver algunos aspectos desde ese punto de vista y bueno, lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora. Así es, muchas gracias a las personas que se conectaron y bueno, a las personas del futuro que nos van a estar escuchando en el podcast. Espero que lo hayan, por último, escuchar gente hablar en esta cuarentena, de repente no está malo, gente que a lo mejor vive sola o solo en esta cuarentena, que debe ser terrible. Nosotros por lo menos estamos juntos pasando la cuarentena. Contención social. Claro, así que gracias por permitirnos también este espacio de poder decir lo que estamos pensando en un Chile tan convulsionado.
Nada, y esperamos convertirlos en un espacio informativo. De verdad, vamos a leer sus comentarios. En estos momentos no pudimos hacerlo, pero vamos a tomarlos en cuenta. Y nada, pues los invitamos, como les decía, el próximo jueves a esta misma hora a sintonizar Barrio Vaticano. Esperamos convertirlo en un espacio de información para todos. Buenas noches. Cambio y fuera.